Un saludo muy especial para toda la comunidad sanluisana, a todos los usuarios de nuestra empresa social del Estado, Hospital San Rafael de San Luis. Hoy nuevamente nos encontramos en este espacio que nos convoca a través de este medio, el canal comunitario San Luis te ve bien, para desarrollar una vez más este programa Saludablemente. Un espacio que, como en oportunidades anteriores ya lo he mencionado, hemos pensado directamente desde el hospital para compartir temas de interés ciudadano, para que ustedes puedan a través de este espacio informarse y formarse también en temas diferentes como los que son los que hemos abordado en este tiempo que ya he podido tener la oportunidad de acompañarlos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Silvana Jaramillo, la nutricionista, nueva nutricionista que tenemos en el hospital, a quien saludo y doy la bienvenida. Silvana, muy buenas tardes, bienvenida al programa Saludablemente. Hola Estefanía, muchas gracias por la invitación. Silvana, a usted muchas gracias por atender este espacio al canal, porque siempre está disponible abriendo las puertas de su medio en cabeza de don Alex. Yo creo que este sería ya uno de los últimos programas que vamos a estar realizando por este tema de temporada de Navidad y fin de año. Entrando en materia, vamos a desarrollar estos temas de nutrición, de interés general, que en algún momento de la vida son preguntas que a uno le surgen, así que los quiero invitar a que se pongan cómodos para que podamos iniciar el programa con nuestra nutricionista. ¿Qué le parece si en términos generales, Silvana, explicamos a la comunidad qué es un nutricionista? ¿Qué es ser nutricionista, o en términos generales cómo se define la nutrición? Bueno, la nutrición es como una ciencia que estudia el impacto de los alimentos en la salud, ¿cierto? Entonces trabajamos desde lo que es la ingesta, la digestión y la absorción de los alimentos y cómo se utilizan en el cuerpo. ¿Cuál es la función de ustedes como nutricionista y qué diferencia pueden llegar a tener a un dietista? Porque entiendo que es nutricionista y dietista. Bueno, realmente nutricionista y dietista es el título completo, ¿cierto? Ya obviamente existen, digamos, es como especializaciones médicas, por así decirlo. Entonces los médicos se especializan en nutrición o en dietas o cosas así. Pero en sí, el nutricionista dietista, ese es el título como tal. Pues no es como alguna diferencia, ¿cierto? Y pues nosotros los nutricionistas nos enfocamos mucho en guiar a las personas hacia la creación de hábitos de vida saludable que impacten pues positivamente en la salud. Y eso se hace de acuerdo a objetivos y metas personalizados. Bien, es decir que para conseguir un plan de alimentación saludable, yo debo primero acudir al nutricionista y manifestarle cuáles son esas necesidades particulares que se van acondicionando de acuerdo a los objetivos, metas y propósitos que tenga cada persona. En este sentido, ¿cómo podemos explicarle a las personas que en este momento nos acompañan qué es un plan o cómo es un plan de alimentación saludable? Bueno, entonces un plan de alimentación saludable debe ser equilibrado, variado y suficiente. Entonces, equilibrado en cuanto a que tenga pues como bien definido cuáles son los porcentajes que va a ingerir de proteína, de carbohidrato y de grasa. Equilibrado en cuanto a que tenga todo el consumo de todos los grupos de alimentos, siempre y cuando se pueda, ¿cierto? Si no existen patologías de base, esas cosas, eso es lo que se busca. Y suficiente que cubra pues todos los requerimientos de energía de la persona. Para poder crear un plan de alimentación saludable, aparte de acudir al nutricionista, yo creo que es muy importante que como personas nosotros comprendamos de qué forma se clasifican los alimentos. Tenemos proteínas, calorías, carbohidratos, pero voy a dejarla a usted, que es la experta en el tema, pidiéndole el favor de que le explique a nuestros televidentes cómo se dividen o cómo se clasifican los alimentos, y podríamos dar algunos ejemplos como los más comunes para que podamos comprender. Listo, entonces están pues los 3 macronutrientes principales que se conocen como carbohidratos, proteínas y grasas. Y ya pues están todos los grupos de alimentos en los que están lácteos, cereales, leguminosas, tubérculos. Pero en sí son carbohidratos, proteína y grasa. Los carbohidratos los podríamos, en ese grupo está el arroz, el pan, las galletas, la pasta, las tostadas. La proteína más que todo está el huevo y la carne, ¿cierto? Y grasas, pues aceites,
Por ejemplo, también el aguacate es una grasa muy saludable. Natural, muy buena. Sí, exacto. Que uno escucha mucho. Entendiendo ya la clasificación que tienen los alimentos y habiendo compartido también como algunos de los alimentos que se clasifican en esos grupos, como calorías, proteínas, ¿cuáles son ese tipo de alimentos que usted como nutricionista considera son infaltables en la casa, en la nevera? Bueno, a mí me parece muy importante y destacar mucho porque uno en consulta se encuentra que realmente no existe como la cultura del consumo de frutas y verduras. Listo. Las frutas y las verduras son supremamente importantes para el organismo, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, antioxidantes que traen muchos beneficios al cuerpo, ¿cierto? Está también pues la carne. Muchas veces se encuentra en consulta que no me gusta la carne o situaciones pues económicas que no la puedo consumir, entonces uno ofrece pues como otras variedades que es el huevo. Otro tipo de alternativas, pero que igual van dentro de esa misma línea. O muchas veces lentejas, ¿cierto? Yo les recomiendo que a veces si no pueden consumir el pedacito de carne, hagan torticas de lenteja o consuman huevo. Y obviamente pues lo que es cereales como el arroz, todo eso, y los carbohidratos, pastas. Pues obviamente uno no recomienda el consumo muy alto, por eso debe existir el equilibrio, pero pues ahí está dentro de lo que uno debe consumir en el hogar. Y pues grasas, obviamente, pues todos son muy necesarios en equilibrio. Bien, entendiendo ya la clasificación de los alimentos y teniendo en cuenta cuáles son los infaltables en la nevera o en las gavetas de la cocina, ¿qué nos recomienda usted para saber cuántas comidas? Vamos a hablar de la cantidad. ¿Cuántas comidas al día un ser humano común y corriente debería consumir, sin contar que tenga ninguna patología o enfermedad de base? 3 comidas, es lo que se recomienda, ¿cierto? Que está el desayuno, almuerzo y cena. Muchas veces en consulta yo me encuentro con que la gente dice, no, es que yo estoy comiendo nada más desayuno, almuerzo para bajar de peso, y eso muchas veces no funciona, ¿cierto? Primero porque no estoy cubriendo los requerimientos de mi cuerpo, entonces no estoy haciendo algo bueno, por así decirlo. Lo mínimo son 3 comidas, ya claramente si hay patologías, si hay cosas que lo impidan, pues se deben hacer más o menos. Pero obviamente se debe cuidar siempre que en las comidas que yo me esté consumiendo esté mi requerimiento de energía. Es decir, que ya comer más o comer menos de 3 comidas depende mucho de la persona, de su condición patológica o metas u objetivos que se esté proponiendo. ¿Cuáles son los momentos o los horarios ideales para alimentarnos? Después de tener claro que las comidas deben ser 3, desayuno, almuerzo y comida, horarios ideales. Realmente no existe como un horario ideal. O sea, el horario lo define cada persona y la rutina que lleve. Por ejemplo, si una persona se levanta a las 3 de la mañana, posiblemente a las 4 o a las 5 ya esté sintiendo hambre y quiera desayunar. Si una persona se levanta a las 9, puede que a las 10 esté desayunando, ¿cierto? Lo que se recomienda no es que haya un horario específico, sino que la persona maneje su horario específico. Digamos, si mi rutina empieza, mi día empieza a las 6 de la mañana, yo sé que a las 7, de 7 a 8 desayuno todos los días, de 12 a 1 almuerzo y de 5 a 6 hago la cena. La idea es que no existe como un horario, pero la persona sí debe manejar su horario de alimentación. No debe de haber descontrol en las comidas porque eso también genera descontrol en el cuerpo. Ahí es donde empieza uno de pronto a percibir que la gastritis, que el dolor abdominal, pero también es algo que va muy desde la persona, desde el hábito y el estilo que cada uno tenga, desde su horario de acostarse, su horario de levantarse. Y muchas veces caemos en el juego de, no, voy a comer, como no comí el almuerzo, entonces a la cena como el triple, porque tengo mucha hambre. Entonces eso genera que se empiecen a acumular depósitos de grasa en el cuerpo, porque como estoy haciendo de más, la energía que está de más en mi cuerpo se está almacenando en grasa. Silvana, si yo soy una persona que estoy consumiendo únicamente los 3 alimentos al día, desayuno, almuerzo y cena, pero siento hambre, por decir lo que tradicionalmente uno o coloquialmente llama las meriendas. ¿Qué pasa con las meriendas? Ese merendar entre el desayuno y el almuerzo o entre el almuerzo y la cena. Bueno, esas meriendas se recomiendan mucho en personas, por ejemplo, con diabetes, porque así lo que se hace es evitar que hayan picos de glucosa, ¿cierto? Pero
Eso también lo manejamos con personas que, digamos, no tengan ninguna patología y simplemente dicen, no, es que yo a veces siento mucha hambre, entonces para evitar la ansiedad quiero tener como varias comidas al día. Eso se maneja en temas de ansiedad, entonces digamos, yo recomiendo mucho lo que es media mañana y media tarde. La media mañana, siempre les digo lo mismo, media mañana y media tarde es un yogur con una fruta y unas galletas, nada más. O la fruta sola, con agüita, o el agua con la, pues, pero no como una comida principal otra vez, no. O sea, es algo muy suave, como que me quite, digamos, el hambre y no me genere ansiedad para después ir a hacer como, digámoslo así, como un atracón de comida. ¿Hay algún tipo de alimentos para la media mañana o para la media tarde que puedan ayudar también a calmar de pronto episodios de ansiedad cuando uno dice, no, es que terminé de almorzar y el cuerpo me pide un dulce o tengo ansiedad? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué alimentos ingerir? Bueno, muchas veces se recomienda los frutos secos por la cantidad de proteína que tienen, entonces la proteína genera mucha saciedad. Entonces uno recomienda que en esos casos se consuma de pronto un paquete de maní, de almendras, de pistacho, lo que le guste y un pedacito de una fruta. Bien, ahora, ¿cómo podemos enseñarle a la audiencia y a los televidentes del programa Saludablemente de qué forma aprender a porcionar los alimentos? Y no me refiero pues como a la forma de dividirlos o clasificarlos o sacar las porciones para cada persona en el hogar, sino que generalmente uno puede escuchar como que el arroz debe ser una cantidad de lo que recojan un puñito. ¿De qué forma puede orientarnos usted para saber qué porción o qué cantidad necesaria debemos en cada comida principal servirnos en el plato? Bueno, realmente las porciones, digamos que ya están, ¿cómo decir? O sea, ya están, pues ya existe una porción de arroz, ya existe... Predispuesta. Exacto. Entonces, no es como que cambie de persona, sino que, digamos, un hombre necesita 7 porciones de carbohidrato al día, mientras una mujer necesita 4. Si es alguien con una patología necesita menos, si es alguien con otra patología necesita más. Entonces, realmente las porciones cambian es de acuerdo a la persona, entonces tendría que ser algo muy personalizado, de acuerdo a las metas, los objetivos. Si por ejemplo llega un paciente y me dice, no, es que yo estoy en el gimnasio y quiero subir masa muscular, obviamente va a ver que vamos a tener que hacer un plan de alimentación que tenga más proteína y menos carbohidratos o menos grasa, ¿cierto? Entonces uno juega como con la división de esos macronutrientes. Y con la necesidad que presentan los pacientes o también. Si es un paciente que tiene una patología que, por ejemplo, un diabético que no puede consumir tantos carbohidratos o que debe consumir ciertos carbohidratos, pues ya uno sabe que debe suplir la cantidad de carbohidratos que se le resta con proteínas o grasas. Si estamos de pronto fuera de la casa y recién desayunamos, vamos para la media mañana o para otra comida principal que es el almuerzo, pero estamos fuera de casa, ¿de qué forma podemos equilibrar, por llamarlo de alguna forma, no suplir, porque entiendo que entonces las comidas principales no se suplen, pero de qué forma puedo equilibrar esa media mañana mientras llego a la casa y almuerzo con algo que sea saludable, que realmente beneficie mi cuerpo y que no le esté afectando? Listo. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo no tengo tiempo para hacer las cosas, no sé qué. Yo le digo, bueno, coger una fruta, lavarla y empacarla en el bolso, a usted no le quita 5 minutos. Entonces, muchas veces la gente tiende a excusarse, ¿cierto? O yo voy a la tienda y compro un yogur, a mí eso no me quita 5 minutos porque ya está hecho. Entonces son comidas, o sea, son cosas que para suplir ese momento, pues mientras llego a mi casa y puedo almorzar, se puede hacer algo saludable. Entonces, yo voy a la tienda y le digo, deme un yogur porfa y una fruta. Obviamente me tengo que fijar que el yogur sea sin azúcar, que sea un yogur pues que... Yo siempre recomiendo que cuando compren las cosas se fijen en la lista de ingredientes. Siempre está de lo que más tiene a lo que menos tiene. En la tabla de contenidos. Sí. Entonces, si los ingredientes, el primer ingrediente dice azúcar, obviamente sabemos que ese alimento que estamos comprando o ese producto está lleno de azúcar. Es decir que el hecho de que un producto o ingrediente esté de primera no es de gratis. De entrada ya él está manifestando que los primeros productos son los que conservan mayormente lo que se está describiendo: azúcar, grasa, calorías. Por ejemplo, hay yogur que dice leche y azúcar. Entonces yo sé que tiene leche obviamente porque es un yogur, pero tiene mucho azúcar también. Entonces yo debo de ser consciente y tratar de evitar esas comidas. Silvana, ¿cuándo acudir al nutricionista? ¿Cuándo siento yo la necesidad? ¿Por qué es importante la consulta en nutrición? Bueno, yo siento que realmente cuando acudir al nutricionista no existe como un cuándo, sino es como si yo quiero cuidarme, ¿cierto?
si mi salud es importante, yo debería prevenir. Yo lo pongo así, ir al nutricionista es prevenir, ir al médico es ya la acción, ¿cierto? Nutricionista es prevención y el médico ya es acción, porque yo no voy al médico a decirle, no, es que no me quiero enfermar. No, yo Ya digo, voy ya porque estoy enfermo. así, me siento así, tal cosa. En cambio, yo puedo ir al nutricionista y decirle, no quiero enfermarme, quiero hacer un plan de alimentación así, estas son mis preferencias, esto es lo que no me gusta, quiero cuidar mi salud, quiero consumir más cosas, quiero hacer ejercicio, quiero subir masa muscular, quiero perder peso. Entonces, no existe como el cuándo, ¿cierto? Sino cuando yo, o sea, cuando yo sea consciente de que Es mi más salud una es necesidad de la importante. persona. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre unos mitos. Aquí formulamos unas preguntas que nos parecen particulares, mitos que como persona pues a uno le surgen o comentarios que escucha uno en la calle. Y es por ejemplo con los deportistas o las personas que suelen ir al gimnasio. ¿Qué tan recomendable es alimentarse antes o alimentarse después de hacer ejercicio y por qué? Bueno, lo que se recomienda en sí es como antes del ejercicio consumir carbohidratos para la energía y después del ejercicio consumir proteína para la recuperación muscular. Eso es como lo que se maneja, ¿cierto? Ya obviamente si es una persona que es un atleta de alto rendimiento, que es un ciclista, pues ya obviamente sí es diferente, ¿cierto? Es una persona que requiere más proteína, que requiere más carbohidratos o que requiere otras fuentes, que si consumo creatina, que si consumo sueros, cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero si es, digamos, una persona que va al gimnasio, lo que se recomienda es eso, o sea, la fuente de carbohidrato antes para la energía y la fuente de proteína después para la recuperación muscular. Muy bien, ahora sobre las frutas. Y las abuelas, las mamás siempre le dicen a uno como, mijita, por favor cómase la manzanita entera, no la licúe porque cuando la licúa entonces pierde calorías. ¿Qué tan verdadero o falso son estos mitos? Y en relación a que si uno las licúa la fruta para extraer su jugo, no debería mezclarse con azúcar. Bueno, la fruta ya tiene fructosa, que es un azúcar natural que ella produce, ¿cierto? Es muy cierto que debemos preferir la fruta completa. Sin licuar en jugo. Exacto. Porque estoy consumiéndome pues la fibra, las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, todo. Cuando se licúa en jugo, lo que se recomienda es no colarla, ¿cierto? Porque No cuando colar. la cuelo estoy botando, digamos así, la fibra. Solo que es lo que uno generalmente pues más hace, uno licúa la mora y entonces cuele la jugo de guayaba también hay que pasarlo por el colador, no debería ser así. No debería ser así. Entonces, por ejemplo, en consulta me encuentro con muchos pacientes que dicen, no, es que yo no soy capaz de tomarme el jugo sin azúcar. Entonces yo recomiendo mucho la stevia, que es un endulzante natural, ¿cierto? Pero lo ideal es acostumbrarnos otra vez a consumir las cosas sin azúcar, porque el azúcar realmente no aporta nada más que calorías vacías, ¿cierto? Entonces ¿Qué son calorías vacías? O sea, nada más, digámoslo, energía. No aporta vitaminas, no aporta minerales, no aporta masa, nada en el cuerpo. Y muchas veces ese azúcar, cuando está de más, se convierte en grasa, porque es un exceso de energía que yo no necesito, entonces mi cuerpo lo almacena en grasa. Entonces, o sea, cuando estoy consumiendo la fruta en el jugo, se debe contar es como media porción de fruta, no una completa. Entonces, pues, o sea, es muy difícil acostumbrarse o desacostumbrarse a la cultura que uno tiene de que no, que al almuerzo necesito la sobremesa con jugo. Pues uno debería consumirla con agua, ¿cierto? Pero es a veces muy difícil como desacostumbrarse a esas cosas. Entonces uno recomienda, o sea, haga el juguito, pero no le eche azúcar. O hágalo así y no lo cuele. ¿Cuáles son en este sentido, según todos los temas que hemos abordado en este programa Saludablemente Silvana, las consultas, el mayor factor de consulta que usted pueda evidenciar aquí en el municipio? Relativamente usted es reciente aquí en el municipio, lleva alrededor de 20 días, un mes. 2 meses. 2 meses ya. Bueno, lleva 2 meses en el hospital acompañándonos como nutricionista. ¿Cuáles han sido esos factores o esos casos de consulta principales? Bueno, yo me he encontrado mucho con extremos, ¿cierto? Extremos. Entonces está la persona hipertensa, diabética, con obesidad, con bajo peso, niños con bajo peso, con obesidad. Entonces yo siento que es como mucho de extremos. Pero a mí me sorprende mucho encontrarme con gente súper joven, de 30, 35 años, sufriendo de hipertensión, diabetes. Yo digo, o sea, a esa edad uno debería estar súper bien. Entonces yo digo, o sea, ir al nutricionista no es como ya, o sea, ya en estos casos es acción, ¿cierto? Ya estoy tratando mi enfermedad, pero debería ser una prevención.
¿Hay algún tipo de cultura, no sé si positiva, negativa, o qué tipo de estigmatización social ha podido usted evidenciar en San Luis? Que diga, no, es que yo voy al nutricionista por esto o no voy por esto, porque es que me ponen una dieta estricta, me quitan las comidas que me gustan. ¿Qué ha encontrado? Bueno, yo la verdad me he encontrado con mucha gente que dice como, no, es que yo vine porque me toca. Pero realmente yo le digo, bueno, pero venga, hablemos, pues cuénteme qué pasa. Me dice, no, es que yo fui a un nutricionista, me quitó todo, me dijo que no podía comer esto. Y pues, o sea, muchas veces uno se encuentra con personas que son de escasos recursos. Y entonces si le quitan lo único que puede comprar, la persona se va a quedar sin qué comer, sin tener ideas. ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces yo muchas veces, o sea, en esos casos uno tiene que ser muy flexible. Entonces yo les digo, no, yo no le voy a quitar nada, pero entonces vamos a encontrar otras formas de preparar los alimentos, ¿cierto? Que no, que es que yo consumo arroz, papas fritas, plátano frito con carne, lo mal llamado del ACPM, que es arroz, carne, papa, maduro y bueno, sí, eso que es como una carga muy grande de carbohidratos. Entonces yo les digo, no, o sea, yo no le voy a quitar nada, pero encontremos como una solución, ¿cierto?, a este problema. Entonces, la papa en vez de fritarla la vamos a cocinar. Más saludable. O vamos a hacer un puré de papa, o si tiene freidora, hagámosla ahí, ¿cierto? Porque muchas veces uno tiende que la papa frita tiene que ser en la piscina de aceite. O que la carne o el plátano. Y que en últimas, pues el alimento está absorbiendo gran cantidad de aceite o de grasa, que es lo que vamos a entrar a darle al cuerpo. Entonces uno tiene como que evitar esas cosas. Entonces uno en esas cosas tiene que ser muy flexible, porque yo no le puedo decir a alguien, no, entonces vaya a comprar el salmón con los espárragos, porque obviamente esa persona no tiene con qué, y yo tengo que ser flexible, ¿cierto? Yo tengo que conocer mi población y saber cómo puedo manejar esas cosas. Y brindarle una solución, aún teniendo como esos límites de que la persona no cuente con recursos para estar comprando siempre su carne. Exacto, entonces yo digo, bueno, cuando no tengamos para comprar carne, vamos a consumir huevo. Cuando no tengamos para consumir huevo, hacemos torticas de lentejas. O sea, uno trata como de darle ideas a la persona para que ella diga, bueno, ya no me quitó nada, pero me enseñó a porcionarlo de otras formas, a prepararlo de otras formas, más saludable, más diferente. Entonces, bueno, por ejemplo, últimamente ya estoy viendo pacientes que ya había visto hace un mes, y me he encontrado con cosas muy positivas. Me dicen, no, ahora sí pude cumplir este plan, he bajado tanto de peso, me he sentido mejor, ha mejorado mi salud, me siento más liviana, con más energía, bueno, muchas cosas. Entonces uno dice, mucha gente llega como con el bloqueo de, me va a quitar todo, no quiero ir, me va a decir que no consuma esto, y pues yo no tengo para comprar otras cosas. Pero se trata como de, como profesionales también, o sea, ser humanos, ¿cierto? No es solamente yo ir a decirle, no, es que tú tienes que consumir esto y no hay otra opción, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy flexible en ese Más momento. empático y entender pues también la necesidad y el caso puntual de cada persona. ¿Cuál es la forma de agendar cita en el hospital? Porque tengo entendido que también usted está brindando citas particulares, pero generalmente para algún usuario y televidente que en este momento nos esté viendo, ¿de qué forma accedo a la cita con la nutricionista? Bueno, para acceder a la cita, primero, si es por la EPS, debe pasar por médico, ¿cierto? Ya el médico decide si es necesario o no es necesario. Pero si no quieren pasar por médico y quieren empezar a cuidar su salud, hay citas particulares también. En el hospital pueden ir al hospital, preguntan pues toda la información, y ya en caso de que estén interesados, agendarían cita. En atención al usuario, si es recomendado por médico, entonces primero debe estar en consulta general con el médico y él ya hace la remisión al nutricionista. Si no es así, sino que quiere ser de manera particular, de la misma forma de atención al usuario, dicen que quieren una cita particular con nutricionista y ahí ya se pueden agendar. Silvana, para ir cerrando el programa, yo sí quisiera que usted pueda compartir en este momento con todos nuestros televidentes recomendaciones generales, pero muy puntualizadas para esta época de decembrina y de fin de año, porque se nos va la mano en el chicharrón, en las empanadas, en los 8 buñuelos. ¿Qué recomendaciones generales tiene para ellos? Bueno, yo siempre he dicho que estas épocas pues son muy difíciles, como decirle al paciente, no, es que no coma, porque ni siquiera yo hago eso, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a decirle a alguien, no consuma eso, no. Se trata de encontrar un equilibrio, ¿cierto? La nutrición es un equilibrio. Yo por ejemplo no puedo decir, no, es que yo no me como una hamburguesa, porque cuando me la como la disfruto demasiado, pero sé que eso no es algo seguido, y sé que si hoy me comí una hamburguesa, mañana debo cuidarme más con mi alimentación, debo hacer ejercicio, debo pues como tratar de que esa comida que me excedí ayer, hoy no sea igual. Entonces, obviamente, se debe cuidar las porciones, ¿cierto?
que me están ofreciendo buñuelos, yo no voy a decir que no, pero sé que no me voy a comer los 10 buñuelos, que me como uno, máximo dos, ¿cierto? Que el pedacito de natilla, tampoco voy a desperdiciar la natilla, porque eso solamente se ve en diciembre, pero no es el plato completo de natilla, sino pues la porcioncita pequeña, el pedacito, que el chicharrón muy rico, sí. Con los fritos, sí, con las empanadas, el chicharrón, los chorizos, cuando hacemos picada, ¿qué pasa con los fritos? También lo mismo, sí, yo sé que el chicharroncito es muy rico y todo, pero sé que no debo consumirme las 20 paticas, sino que me voy a comer nada más 5. Uno más pequeño. Exacto, o sea, es cuidar la porción. Por ejemplo, a mí no me gusta como decirle a alguien, no, es que no coma eso, o sea, la comida es muy rica y quitársela a alguien es horrible. A mí no me gustaría que me la quitaran, pero si yo soy consciente de que eso me hace daño, pues sé que lo debo consumir en una menor cantidad. Muy bien. Para terminar, Silvana, algo más de pronto que tengamos pendiente y que sea importante para compartirle a los televidentes. Pues estamos bien hasta ahora. Sí, yo creo que estamos bien. Invitarlos a ese autocuidado, a que visiten el nutricionista, no a manera de acción, sino de prevención, como Silvana bien lo manifestaba. A ustedes agradecerles por acompañarnos en este espacio. De todo corazón, yo espero que haya sido un tema importantísimo como lo fue para mí, lo haya sido también para ustedes, porque realmente nos informa y nos forma. A todos les deseo una feliz Navidad, un próspero año 2024. Nos vemos en una próxima emisión del programa Saludablemente.